En France 24 interrumpimos nuestra programación para comunicar el fallecimiento del expresidente uruguayo José Pepe Mujica, quien ha partido, según lo anunció el presidente Yamandú Orsi a través de un mensaje en la cuenta de Twitter que dice: con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Ya se había conocido durante el fin de semana que la salud del exmandatario uruguayo se había deteriorado considerablemente. José Pepe Mujica sufría de un cáncer de esófago que había hecho metástasis en el hígado y sorprendió que durante el fin de semana el exmandatario no hizo presencia durante estas votaciones departamentales, esta jornada de elecciones departamentales que tuvo lugar en Uruguay. Ya su esposa también había anunciado que Mujica se encontraba en la fase terminal de su enfermedad y que estaba recibiendo cuidados paliativos. Esta es la información que tenemos en este momento. Pepe Mujica había nacido en Montevideo el 20 de mayo de 1935, falleció a los 89 años. Político, guerrillero, agricultor de Uruguay, que fue presidente de este país entre marzo de 2010 y marzo de 2015. Fue parte del movimiento guerrillero Los Tupamaros, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y por ello fue prisionero entre 1972 y 1985 durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. En 1989 fue elegido diputado y también posteriormente senador por el Frente Amplio, para luego ser ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y después de ocupar la presidencia volvió a ser senador. Recordamos que su figura siempre fue muy destacada en toda América Latina durante su mandato y después de él. No solo un líder que tenía una gran aprobación dentro del país, sino en toda la región. Él había anunciado previamente que no se iba a someter a un gran tratamiento para enfrentar esta enfermedad que él mismo había anunciado. En estos momentos vamos a revisar parte de su trayectoria en el siguiente informe. Lo llamaban el presidente más pobre del mundo. Humilde y poco convencional, José Mujica se dio a conocer como el mandatario que prefería vivir en su casa en las afueras de Montevideo mientras dirigía Uruguay. Su imagen de hombre alejado de los privilegios del poder lo convirtió en una de las figuras más admiradas y respetadas de la política de América Latina y el mundo. Fue presidente entre 2010 y 2015 y culminó su carrera política de más de 6 décadas como senador. A sus 85 años decidió retirarse de la arena pública en octubre de 2020. Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia, ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. Mujica se convirtió en el primer presidente de América Latina con un pasado guerrillero. Su lucha armada contra la dictadura de Uruguay le valió 13 años de cárcel. Durante su mandato como líder del izquierdista Frente Amplio, Uruguay se puso a la cabeza de las políticas progresistas en la región. Despenalizó el aborto, aprobó el matrimonio homosexual y convirtió al país en el primero en legalizar el mercado de la marihuana. Así, Mujica fue uno de los rostros principales de la izquierda latinoamericana, con una voz respetada desde todas las orillas políticas y escuchada sobre todo por la gente del común. Me iré con el último aliento y donde esté, estaré por ti, estaré contigo, porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo.
Ya lo decíamos, es la noticia de último minuto que conocemos y es el fallecimiento del expresidente uruguayo José Pepe Mujica, que la comunicó el presidente Yamandu Orsi a través de su cuenta de X, mediante un mensaje en el que se despide del exmandatario como presidente militante, referente y conductor. Recordemos que Yamandu Orsi de alguna manera es el heredero de este legado político que dejó José Mujica tras retirarse, que fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Ya lo veíamos en el informe, conocido como el presidente más pobre del mundo, porque siempre se conoció que la mayoría de este dinero que ganaba como su salario lo donaba a causas sociales. Ya lo habíamos dicho, que sufría de un cáncer de esófago que había hecho metástasis en el hígado, y él mismo había indicado previamente que no se iba a someter a un tratamiento, sino que quería pasar sus últimos días en su casa a las afueras de Montevideo. Ya también su esposa, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, había anunciado que se estaba sometiendo a cuidados paliativos porque se encontraba en la etapa terminal de este cáncer. Una figura sin duda relevante, no solo dentro de Uruguay, sino también en toda la región. Justamente en el siguiente informe vamos a revisar esta relación de José Mujica con América Latina. El mundo despide al exmandatario que volvió a llevar al pequeño Uruguay a la agenda regional e internacional. Y los que no tienen amor a su pueblo, que se dediquen a otras cosas. Su estilo de vida sencillo, a bordo de un Volkswagen Escarabajo y una residencia a las afueras de Montevideo, lo hizo acreedor de una reputación elogiada por políticos y celebridades. Yo no hago una apología de la pobreza, ni de que el mundo tiene que volver a la época de las cavernas, ni nada por el estilo. Estoy contra la frivolidad y contra la tontería. Eso es otra cosa. Pero fue su llegada a la presidencia en 2010 la encargada de definir su legado político para la región y la izquierda latinoamericana. Durante su administración, la legalización de la marihuana, el aborto y el matrimonio homosexual llevaron al país a la vanguardia. Su política exterior abogó por la integración regional, a la vez que defendió los intereses uruguayos de las grandes potencias, las mismas que en algún momento criticó por su falta de liderazgo en campos tales como la lucha contra el cambio climático. Ello lo llevó a convertirse en un referente para sus homólogos, al demostrarle al conservador continente que sí era posible construir un gobierno de izquierda sin condenar el sistema capitalista. Estamos en un mundo cada vez más rico, más lleno de desafíos materiales, portentosamente, con un avance científico, pero con una desigualdad lacerante que crece. A pesar de las dificultades de su administración en materia de seguridad y educación, el apodado presidente más pobre del mundo consolidó un legado que pasará a la historia. De él se recordará su filosofía de vida, así como la manera en la cual se convirtió en uno de los personajes más influyentes en Latinoamérica. A esta hora yo saludo a Carlos Verísimo, analista en política exterior que nos acompaña en este espacio en France 24. Le doy la bienvenida y empiezo preguntándole justamente por ese papel de José Mujica, que se puede analizar como uno de los pocos personajes que más allá de la política tenía una aprobación sumamente grande por él mismo. Es real, es una de las características de Mujica, es la sensibilidad. Si tenemos que destacar a un presidente sensible para con la gente, para con el pueblo, para con los distintos colectivos que integran la República Oriental de Uruguay y después, en medida amina y a nivel mundial, es la sensibilidad. Un hombre que empieza como un guerrillero tupamaro y termina presidente de la República, transformando muchas veces su realidad en una realidad cotidiana, una realidad tangible y fundamentalmente práctica. Mujica es un gobernante, fue un gobernante de izquierda que en definitiva lo que intentó y logró hacer de todas las maneras fue sensibilizar los distintos eslabones de las colectividades uruguayas. Lo logró, sí lo logró, y por eso trasciende fronteras. Bueno, yo le pregunto, usted lo estaba mencionando, Mujica fue el primer político en América del Sur que llegó a la presidencia tras haber destinado una gran parte de su vida a combatir mediante la subversión armada contra esa misma institución del Estado. Hablemos del legado que deja dentro de Uruguay.
Muy buena pregunta. Hay que compararlo indudablemente con Edén Pastora Gómez, el comandante Cero, y cuál fue su rol político en muchos casos, en este caso Nicaragua, en relación a Uruguay. Mujica es un guerrillero que va primero en contra del Estado establecido, pasa a ser un rehén, es una persona que estuvo presa durante más de 10 años, en condiciones muy duras, donde era un rehén por parte de lo que sería el proceso cívico-militar que se había dado en el Uruguay, pero de ahí sale con el mejor de los mensajes. En vez de esto ser una venganza o de alguna forma volver a ser algo de amargura, sale con paz, con una construcción democrática, con un republicanismo ultramontano y con ganas de formar la situación que conectaba con la realidad, totalmente con su pueblo. En vez de salir por el lado de lo que es la revancha, sale del lado de la construcción. Eso lo caracteriza y me parece que lo hace tan grande. Bueno, algo que siempre llamó la atención fue la tranquilidad de sus declaraciones y esa forma tan afable como podía relacionarse con pares, con todas las personas que tenía alrededor, lo que estábamos diciendo, que donaba su salario para causas sociales. En enero pasado, él mismo dijo, hasta acá llegué, y bueno, pasaron unos meses. ¿Cómo podemos analizar también que haya sido su propia decisión pasar estos días tranquilo en su casa a las afueras de Montevideo, sin someterse a grandes tratamientos o a grandes luchas para alargar de alguna manera este periodo que él sabía que le quedaba, que tampoco era tan largo? Bueno, tenemos fallas en este momento en la conexión. Les reiteramos esta edición especial que estamos teniendo en estos momentos en France 24. Quiero saber si volvemos a conectar con Carlos, ¿si me escucha? Yo la escucho bien, ¿eh? Yo de este lado estoy bien. Pues entonces justamente le repito esta pregunta, ¿no? Esta figura tan tranquila de José Mujica, que al final de sus días lo que decide es pasar este tiempo retirado en su casa junto a su esposa, sin grandes presunciones, buscando estos tratamientos para su enfermedad. Una excelente pregunta. Una persona como él que supo lidiar con la muerte, primero en la guerrilla, después en la cárcel durante mucho tiempo, tiene que haber concebido plenamente lo que es su acercamiento a su yo y fundamentalmente al proceso de su vida. En este caso, se había transformado en estos últimos años en un gran filósofo que tanto entusiasmaba a las personas más jóvenes como a las personas con algunos años más. Él tiene que haber asumido cuál era su fin, y indudablemente lo quiso pasar en el lugar donde él más amaba, que era su chacra, con sus afectos, con su compañera de toda la vida y con sus plantas, que fueron lo que lo caracterizaron. Carlos, algo que tenemos que mencionar de nuevo y a lo que yo le pido que volvamos es a este pasado de la lucha armada que tuvo José Mujica. ¿Cómo integra o cómo llega a integrar, a ser parte del movimiento de los Tupamaros en Uruguay? De familia que no era de izquierda, es una familia de carácter rural, por así decir, integra un movimiento de guerrillero de carácter guevarista. En este caso no es similar a otros movimientos guerrilleros que tenemos en América del Sur, es un movimiento guerrillero guevarista urbano, especialista en la guerra urbana. Empieza muy joven en este proceso, pero naturalmente con ese romanticismo que tuvo el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Ese romanticismo de intentar, bueno, sacar a los políticos que en definitiva no le estaban haciendo bien a la sociedad y estaban atrasando a la sociedad. En sí, esa fue su lucha y creo que fueron parte de sus ideales, fundamentalmente en su juventud y en el proceso de lo que lo llevó toda su vida. Un hombre realmente muy vinculado a la población y fundamentalmente a los... Bueno, algo que también vale la pena analizar es justamente cuál era el Uruguay de ese momento, qué era lo que estaba pasando en el país para que estos jóvenes decidieran tomar las armas y enfrentarse al Estado en esos momentos. A nivel latinoamericano o a nivel sudamericano teníamos el proceso más importante dado en Cuba y en parte de lo que sería el movimiento de Rusia que se daba en América del Sur. Eso había, de alguna forma, había acercado a algunos jóvenes, no solo en Uruguay, sino en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, a algunos movimientos que podrían llamarse de carácter revolucionario.
En Uruguay no fue ajeno, aunque tenía una democracia muy sólida, y la tiene todavía, experimentó un movimiento guerrillero de carácter urbano con una filosofía clara, no marxista en su arraigo, sino de carácter latinoamericanista y guevarista, mucho más relacionada a lo que serían las reivindicaciones populares. Ese es el proceso que se da. Es un proceso que después se transmuta a partir de la democracia en un partido político hoy actual. Actualmente es el que gobierna el Uruguay, el Partido de Participación Popular. En ese momento se llamaba Tupamaros, pero transmutó en un partido político que hoy muy poco tiene de aquel pasado de la guerrilla. Bueno, en este momento también conectamos nosotros con Karina Dalmas. Ella es corresponsal de France 24 en Uruguay. Ella se encuentra en Montevideo. Karina, buenas tardes para usted. Buenas tardes con una noticia sumamente triste que no solo golpea o no solo impacta a Uruguay, sino a toda la región. Así es, muy buenas tardes. Exactamente, ha generado muchísimo impacto la información de la muerte del expresidente José Pepe Mujica, como se le conoce aquí en Uruguay. Recordemos, él estaba en la última etapa tras tratamientos del cáncer de esófago. En las últimas elecciones a intendentes, que son como los gobernadores aquí en Uruguay, que ocurrió este domingo, él ya no había concurrido a las urnas. Su esposa, Lucía Topolansky, ex vicepresidenta, hizo mención de que su estado de salud estaba siendo cada vez más delicado y que estaba en su hogar recibiendo tratados paliativos. Incluso en una entrevista unos días previos, el propio Pepe Mujica había señalado que era de su interés que sus restos estén justamente en la chacra, en el cerro de Montevideo, donde reside. Karina, y ya habíamos justamente visto que la noticia se confirmó porque ya se venía hablando justamente de estos cuidados paliativos que usted mencionaba. Se conoció gracias a la información que publicó el presidente Yamandu Orsi en su cuenta de X. Hablemos de esa relación entre Mujica y Orsi. Creo que tuvimos problemas en la comunicación. A ver si me confirman, si Karina me está escuchando en estos momentos. Yo le pregunto justamente por la relación entre Yamandu Orsi y José Pepe Mujica, que lo despide diciéndole viejo querido. Bueno, exactamente, el vínculo es extremadamente estrecho. De hecho, es considerado el presidente Yamandu Orsi el delfín de José Pepe Mujica dentro del Movimiento de Participación Popular, dentro del Frente Amplio. No solamente Mujica era el líder de eso, sino que lo denominaban a Orsi, lo denominan como el delfín, como justamente la persona que Pepe Mujica vio para el futuro de gobernar el Uruguay, por supuesto, desde el Frente Amplio. En estos... Constantemente eran conversaciones muy seguidas. De hecho, previo a estas elecciones gubernamentales, el presidente Orsi se había acercado a la casa de Mujica y había dicho que lo había encontrado en un estado de salud muy delicado, pero aún así habían podido tener profundas conversaciones que él catalogó como conversaciones de índole filosófico. Bueno, Karina, yo voy a volver un momento con Carlos para hacerle otra pregunta, y es que sabemos que Pepe Mujica, durante la detención que tuvo que afrontar, pasó momentos sumamente complicados, momentos sumamente oscuros, y mi pregunta va enfocada en cómo logró superar este aislamiento, esta situación que podría llegar a quebrar a cualquier persona, pero resulta que él sale y tras muchos años, pues lo que hace es recargarse y salir adelante y sacar adelante a un país. Indudablemente la cárcel lo que intentaba era quebrar a la persona. Es parte del proceso de las situaciones carcelarias que se dieron en todas las dictaduras de América del Sur. Su cuerpo se había transformado totalmente, una persona muchísimo más magra de lo que uno ve, pero indudablemente él continúa filosofando y hablando consigo mismo
leyendo sus libros, realmente a uno le pone la piel de gallina cuando él en algún momento dice que había devariado naturalmente por esa soledad tan intensa en un calabozo totalmente solo, y hasta había conversado con las hormigas. Eso marca el cómo las personas tienden a atarse a lo que les va quedando de la vida o a la forma de comunicarse. En definitiva, sale de ahí, como les decía, en vez de tener una situación de venganza o de alguna forma de intentar compensar esos años, sale con una bonomía, con la forma más clara de transmitir paz y fundamentalmente una construcción democrática y republicana, que es hoy lo que impera dentro del Uruguay. Carlos, hablemos entonces ya también de esta transición que hacen los tupamaros hasta convertirse en un movimiento legítimo, político, legítimo, pacífico y formar el Frente Amplio. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, naturalmente vencido en lo que sería la opción de guerra por parte del proceso cívico-militar, es liberado sobre la década del 80, en este caso sobre la década del 80. Existe un plebiscito en Uruguay muy importante por la reforma constitucional donde la población dice que no. En el 85 comienza la liberación de lo que serían las cabecillas del movimiento y la amnistía general en el Uruguay, con la repatriación y fundamentalmente la consideración de muchos de los tupamaros que estaban en el exterior. No solo tupamaros, había otros movimientos guerrilleros que también fueron compensados en ese momento y amnistiados. A partir de ahí todos se insertan en distintos partidos políticos, algunos de más corte nacionalista, otros de más no tan corte nacionalista, o van migrando para distintas formaciones. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro funda la corriente 609, después el Movimiento de Participación Popular, que es una especie de coalición que integra naturalmente los tupamaros y otras fuerzas de izquierda que podrían de alguna forma llamarse un tanto más al centro de centro-izquierda, no tan radicales. El propio movimiento, cuando asume la presidencia ahora, en esta última instancia, asume una coalición que es totalmente diferente a la que teníamos en la década del 70 u 80. Realmente muestra un crecimiento y fundamentalmente una adaptación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro a la realidad actual del Uruguay. Pues Carlos, yo a usted le agradezco todas estas respuestas. A nuestra audiencia le recordamos que estamos en esta emisión especial debido al fallecimiento del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que murió a sus 89 años este martes debido a las complicaciones por el cáncer de esófago que enfrentaba, que posteriormente hizo metástasis en el hígado. Tenemos que recordar que ha sido una de las figuras más importantes de las últimas décadas en la política tanto de América Latina como de Uruguay, y justamente ya la prensa empieza a reaccionar, no podía ser de otra manera, y por ello me acompaña en el estudio mi compañera Marta Moya para ampliar todo este panorama. Marta, una noticia que sin duda nos entristece a muchos. Cuéntenos cómo retratan los diferentes medios este fallecimiento. Bueno, Valentina, pues de momento reacciones en la prensa latinoamericana principalmente. No hemos tenido todavía las primeras palabras de sus aliados en la región, como Lula, Boric en Chile o Petro en Colombia, porque los tres están en China en ese foro de la China CELAC. Pero bueno, los medios uruguayos y latinoamericanos ya empiezan a retratar en sus cabeceras online este fallecimiento de Pepe Mujica. Empezamos con lo que dice a esta hora La Diaria, el medio uruguayo, que titula así: murió el expresidente José Mujica, protagonista central de la historia reciente del Uruguay. Nos recuerda, ¿no?, que hace un año se le había diagnosticado cáncer de esófago, y también dice de él, ¿no?, este obituario, que fue una de las principales figuras, como decías, de la izquierda latinoamericana. También en ese país, en Uruguay, el periódico digital Montevideo dice en su titular, en su obituario: la vida de Pepe, de florista a guerrillero y de presidente a filósofo soft. Recuerda con cariño también al exmandatario uruguayo esta cabecera. Por su parte, el medio español El País, que tiene una fuerte presencia en toda América Latina, dice ahora: muere a los 89 años Mujica, el expresidente de Uruguay, el revolucionario tranquilo. En su subtítulo dice El País: su capacidad de ser un oráculo de la austeridad y la sencillez fascinaron al mundo. En Colombia, el diario El Espectador habla de Mujica como el presidente más pobre del mundo, y también dice que su fallecimiento marca el fin de una era en Uruguay
y en toda América Latina. En Argentina, página 12, titula a esta hora: murió Pepe Mujica, un líder histórico recordado por la magia de sus palabras, y también dice que su vida transcurrió entre escenas de película. Y por último, para hacer este breve repaso de los medios, en Brasil, el periódico La Folha de Sao Paulo titula: muere a los 89 años el presidente de Uruguay, que se tornó un icono de la izquierda latinoamericana, conocido por un estilo de vida sencillo y por sus políticas progresistas. Sin duda. Veremos quién las hereda, ¿no? Bueno, vamos a ver, no es tan sencillo encontrar un líder de la talla de José Mujica, y es que, por ejemplo, también hay un artículo que tiene en estos momentos El País, y es un artículo de Martín Caparrós, en el que lo reseña como guerrillero, pero al mismo tiempo rehén, al mismo tiempo presidente, filósofo. La vida de José Mujica, que no solo se considera respetado, sino creído y además escuchado, que no es una particularidad que tengamos o de la que gocen muchísimos líderes políticos en la región. Yo justamente vuelvo a conectar en Montevideo con nuestra corresponsal Karina Dalmas para que hablemos. Bueno, parece que ya no tenemos esta conexión, me acaban de informar desde el estudio, pero sí, Marta, la figura del primer político en América del Sur que alcanza una presidencia después de, por la vía democrática, después de haber destinado una parte de su vida a combatir con la subversión armada la institución del Estado en Uruguay, que seguramente va a dejar un vacío muy importante en el país. Por supuesto, ¿no? Leía en uno de estos obituarios así rápidamente antes de bajar que su madre le había dicho a él, cuando él estaba en la cárcel: algún día serás presidente de este país. Finalmente lo fue, es un referente, seguramente se queden muchos vacíos a partir de este deceso. Y como decía, ¿no? Pues a ver cómo reaccionan esos líderes latinoamericanos de izquierda, Lula da Silva en Brasil, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Uruguay, que siempre le estuvieron acompañando, ¿no? Y siempre estuvieron de su lado, pues desde que anunció hace un año que tenía ese cáncer de esófago. Él dijo: no quiero más tratamientos, quiero que la vida me lleve hasta donde sea que me tenga que llevar. Ayer ya anunciaba a su familia que estaba en cuidados paliativos y bueno, pues hoy conocíamos esta muerte, ¿no? Y era justamente también lo que ya se habían preguntado los medios y los analistas cuando se vio esta ausencia tan notoria, porque pues su ausencia siempre era notoria, en las elecciones departamentales del domingo que se estaban llevando a cabo en Uruguay. Les recordamos, 89 años es el fallecimiento del expresidente uruguayo José Pepe Mujica, que padecía desde hace un año cáncer de esófago, que había mutado, había hecho metástasis al hígado y que, bueno, él decidió, él mismo en enero pasado había dicho que hasta acá estaba llegando, y él decidió pasar estos últimos días en su chacra a las afueras de Montevideo. Nosotros queremos invitarlos a que a partir de las 18 horas de Bogotá, las 20 de Montevideo, se conecten con la transmisión especial que tendremos sobre la figura de José Mujica y sobre este fallecimiento, sobre su legado y también sobre el vacío que deja en toda América Latina, siendo una de las figuras más respetadas en política en el continente. A usted, Marta, muchas gracias por toda esta ampliación. Como siempre, Valentina, un placer. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Quédense con nosotros que vamos a seguir actualizando y ampliando toda la información aquí en France 24.